salvo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes en estos minutos acerca de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Querido, querida, nos encontramos ante un diálogo que se da de noche porque este hombre Nicodemo, que es un fariseo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín, o sea, del Consejo Judío, que aparece en el Evangelio de Juan, reconoce que Jesús es el enviado, ¿verdad? Enviado por Dios, y se da un diálogo acerca de nacer de nuevo. Pero yo quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Cuando nosotros examinamos qué significa Nicodemo, Nicodemo viene del griego Nicodemos, que significa conquistador del pueblo o victoria del pueblo. Y yo quisiera sobresaltar algunos detalles de la vida de Nicodemo. Fíjense que Nicodemo era fariseo. Esta gente le gustaba seguir la ley, que todo lo que dijera la ley con respecto a la Torá se llevara a cabo, que todos los rituales de la ley también se llevaran a cabo. Y dice que aún cuando era fariseo, era líder importante de los judíos. Y cabe destacar que fue donde Jesús de noche, para decirle: Maestro. O sea que Nicodemo sabía con quién estaba hablando. Pero Nicodemo tenía un problema, que a pesar de que sabía con quién estaba hablando, lo reconocía como maestro, pero no reconocía que era el enviado de Dios, que había venido el Mesías para salvar al mundo. Y Nicodemo le está diciendo: Maestro, nosotros sabemos quién te envió a enseñarnos. Y lo segundo que le dice es: porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer los milagros que tú haces. Pero Jesús le dice, y llama la atención el versículo 3, porque Jesús le responde como si estuviera haciendo una pregunta a Nicodemo. Y yo quiero que usted y yo podamos en este mediodía entender este hermoso texto. Porque si hay alguien que sabe lo que tú estás pensando, sin necesidad de decirlo, es el Maestro, es nuestro Dios. Y el Maestro sabía lo que Nicodemo estaba hablando, pensando, preguntándose a sí mismo. Y le contesta de antemano: te digo la verdad, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo, como estaba en otro canal, estaba esperando sí al Mesías, pero no de la manera que era la correcta. Le dice: pero si uno ya es viejo, ¿cómo es posible que pueda nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar uno al vientre de la mamá y nacer otra vez? Y Jesús le dice: Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y un segundo detalle es: el que nace de padres humanos tiene vida física, pero no tiene vida en el espíritu. No nace del espíritu, Nicodemo, y necesitan nacer del espíritu para ser salvo. Así que hay dos cosas que el Maestro está recalcando. El que no nace de agua y del espíritu no entra. Y segundo, tú sabes bien que el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace de la vida del espíritu tiene vida espiritual. Tienes que nacer de nuevo, no te sorprendas si te lo digo. Y Nicodemo vuelve a preguntarse: ¿cómo puede ser posible? Y Jesús le dice: Nicodemo, ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Querido, querida, podemos llevar 1000 años congregándonos. Podemos conocer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis
Pero si no hemos tenido un encuentro genuino con nuestro Dios y no le hemos confesado como nuestro Señor Jesucristo, no nacemos de nuevo. Nicodemo en comienzo no entendió. Y el maestro le está preguntando, pero si tú eres un maestro importante de Israel, tú conoces las leyes, tú me conoces a mí, tú hablas sobre mí, ¿cómo es posible que tú no entiendas que para nacer de nuevo, o que tienes que nacer de nuevo y no de padres humanos por vida física, es que el que no nace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos, de Dios? ¿Cómo tú no lo entiendes siendo maestro? Y Jesús le está diciendo, te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Y Jesús sigue diciéndole, le hemos hablado de todas estas cosas en la tierra y ustedes no creen. Y le hace otra pregunta. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Nicodemo no entendía. Pero Jesús, el Verbo hecho carne, lo evangelizó. A pesar de las tantas preguntas de Nicodemo, a pesar de que ser un hombre de autoridad, conocedor de la ley, conocedor de la palabra, reconocerle como maestro, reconocerle como Señor, reconocerle que Él era el enviado de Dios para hacer, porque si no eres enviado de Dios no puedes hacer estos milagros. Había algo en la vida de Nicodemo que no entendía. Nicodemo no estaba esperando al Cristo Redentor y él no lo entendía. A pesar, querido, querida, de ser un principal entre los judíos, conocedor, tener la autoridad, ser un hombre de prestigio, conocedor de letra, en ese momento no lo entendió, que necesitaba nacer de nuevo. Sin embargo, Juan nos dice en el capítulo 7, versos del 50 al 52, que a pesar de, Nicodemo defiende a Jesús ante el Sanedrín, preguntando si la ley juzga a alguien sin antes oírle. ¿Cómo les cuadra esto? No entiende allá, Jesús como quiera lo evangeliza, él no entiende, y no con todo y eso, dice en Juan 19, versos 39 al 40, junto a José de Arimatea, ayuda a enterrar a Jesús, trayendo una gran cantidad de especies, lo que sugiere una fe más madura y pública. Fíjate algo lo que te quiero decir. Allá no lo reconoce como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el que tiene que morir y volver a nacer. No lo reconoce. No reconoce que él en su interior tiene que morir y volver a nacer. Él no entiende, Nicodemo no lo entiende. Y ahora en el Juan 19 está diciendo que junto con José de Arimatea ayudan a enterrar a Jesús, traen gran cantidad de especies. ¿Cómo les cuadra eso? Un hombre que está diciendo que no entiende lo que Jesús le está diciendo, que es maestro de la ley, que es conocedor de la ley, y ahora más adelante Juan nos está diciendo que ayuda a enterrarlo junto a José de Arimatea. Allá no lo reconoce como rey, y aquí en Juan 19, 39 al 40, luego que Jesús lo evangelizó, lo está sepultando, como dándole una sepultura, como si fuera un rey, porque en aquella cultura, en ese tiempo, a la gente que tenía dinero, prestigio, que era un rey, se enterraba de esta manera. Era gran cantidad de dinero la que costaban las especies aromáticas en aquel tiempo. Y dice que era una gran cantidad de especies, gastaron dinero, le dieron una sepultura hermosa como si fuera la de un rey. Y no con todo eso fue quien ayudó a José de Arimatea a enterrar a Jesús. Defiende a Jesús en el Sanedrín, dice, hay que escuchar a este hombre, a nadie se juzga si no lo hemos escuchado, aun cuando no entendió que necesitaba volver a nacer.
Aun cuando se escondió para visitar a Jesús, dice que vino de noche para que Jesús le explicara, porque tenía la necesidad de nacer de nuevo del Espíritu para ver cómo era eso, el reino de Dios. Entonces, querido, querida, pastora, ¿qué nos quiere decir? Querida iglesia del Señor, necesitamos evangelizar, necesitamos hablar de Cristo. Y si la gente no nos entiende hoy, ya ha sido evangelizada y la semilla dará fruto. Este hombre Nicodemo, que significa conquistador del pueblo, victoria del pueblo, no entendió a Jesús en comienzo, pero más adelante su testimonio de vida lo reconoce como rey. En efecto, lo que el maestro le dijo, la obra de evangelización se llevó a cabo. Y reconoció más tarde la obra redentora que tenía que llevarse a cabo por medio de Jesús, aunque en comienzo no lo entendió. Mostrando al final un crecimiento en su vida espiritual. Mostrando al final que Jesús no perdió el tiempo cuando le habló, aun cuando él no entendió. Entonces, queridos, queridas, en este tiempo histórico profético que estamos viviendo, nos toca hablar de Dios, nos toca evangelizar. Si resulta como Nicodemo que no entiende de comienzo, querido, querida, usted y yo tal vez en comienzo no entendíamos tampoco. Nicodemo estaba cargando, no se quería bajar de la cruz. ¿Qué cruz, pastora? Bueno, la cruz de la ley. Nicodemo era un hombre conocedor de las Escrituras, pero se dejaba llevar por lo que decía la ley. Su fe era lo que decía la ley. Por eso no entendió cuando Jesús mismo le evangelizó y le dijo que le estaba hablando de la obra redentora que él necesitaba hacer y que él necesitaba ser de nuevo y reconocer a Jesucristo como su Señor. Nicodemo no lo entendió. Pero Jesús no se rindió. Jesús lo hizo, evangelizó. ¿Cuál era la cruz de la cual no se quería bajar Nicodemo? Del conocimiento, de la autoridad, de ser fariseo, de la ley. Estaba esperando otro Cristo. No entendía. Según la fe que él profesaba, él estaba haciéndolo bien. Así, yo estoy haciéndolo bien. Yo no necesito nada más. Pues de esa cruz Nicodemo necesitaba bajarse. Y Jesús le habló la palabra, le evangelizó, a tal punto que al final Nicodemo ve que lo tanto que se habló y lo que Jesús mismo le habló se llevó a cabo. Lo que Jesús le relató, eso sucedió. Y ahora junto con José de Arimatea son los que van a enterrar a Jesús. Mira, hablemos claro. Lo sepultaron a una manera de rey. Una gran cantidad de especies que costaba mucho dinero. No todo el mundo podía comprar especies. Aquí dice que es una gran cantidad de especies. O sea, Arimatea dijo, yo me encargo del entierro, yo me encargo. Y lo ayudó el mismo que le preguntaba en un comienzo, ¿cómo es eso que yo voy a nacer de nuevo? ¿Ir a volver al vientre de mi madre? Si ya yo soy viejo, ¿cómo es eso? De manera que la obra de evangelización de Jesús se llevó a cabo. Y él vio con sus ojos que lo que Jesús le narró fue lo que realmente sucedió. Fue testigo de lo que Jesús le habló. Y al final, este hombre fue evangelizado. Querido, querida, nos vamos a encontrar en la vida con hombres y mujeres que necesitan bajarse de alguna cruz o de algunas cruces que llevan años cargando. Como tú y yo también en tiempos anteriores tuvimos que bajarnos de esa cruz para encontrarnos con el Señor y dejar que el Señor sea el que ocupe el lugar del trono de nuestra vida. Nicodemo tuvo que renunciar a muchas cosas para poder entender. Pero eso no obstaculizó la obra de evangelización que Jesús llevó a cabo con él. Y en este mediodía yo te vengo a recordar, querido, querida,
que necesitamos evangelizar con amor, necesitamos hablar de Dios. Que no lo acepten en comienzo, no importa. Solo nos toca evangelizar, hablar de Dios, hablar de su amor, hablar de su perdón. Si comparamos a Nicodemo con Zaqueo, Zaqueo fue evangelizado de primera. Se bajó casi literal corriendo del árbol de sicómoro y le dijo, sí, Jesús, vámonos para casa. Y Jesús mismo se invitó. Pero aquí Nicodemo no entendía. ¿Cómo es eso? Que tenemos que nacer de nuevo. Porque la fe que guardaba Nicodemo era una fe en la ley, en los rituales. No entendía. Y no lo hizo hasta el final cuando lo vio con sus propios ojos, que lo que el maestro le contó, esa obra redentora tenía que llevarse a cabo y que él necesitaba nacer de nuevo, no del fruto de los padres de una manera física, sino del agua y del espíritu, porque que no nace del espíritu no puede ser salvo. Y más tarde lo realizó. Y yo quiero decirle algo, querido, querida. Hablemos de Cristo. Hablemos a otros de la verdad de Cristo. Por eso, en Juan 3 dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por los muchos Nicodemos que nos vamos a encontrar en la vida, Jesús también vino. Por las muchas Nicodemas también Jesús vino. Gente que no va a entender. Querido, querida, siembra, esparce la semilla. Del fruto Jesús se encargará. Pero yo quiero que usted entienda y que podamos entender que Jesús no peleó con esta gente. Jesús lo hizo con amor. Y lo mismo que le predicó fue lo que pasó. Y ese choque en la vida de Nicodemo, él con él mismo, lo llevó al final a crecer en su fe, a conocer la verdad, que la verdad no está en la ley, la verdad está en la obra redentora de nuestro Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes de cuántas cruces quizás la gente de que nos vamos a encontrar en el camino se va a tener que bajar para reconocer a Cristo? Pero usted no y a mí no nos toca bajarlos de las cruces. Eso es un encuentro que ellos tendrán con nuestro Señor. A nosotros solamente nos toca recordarle que por ellos también Él murió en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo hará la obra que tenga que hacer, como la hizo en Nicodemo, como la hizo en Zaqueo, como lo hizo en la mujer samaritana. Ella corrió a buscar a los suyos para que también participaran del amor que ella estaba experimentando, de ese verdadero amor, del encuentro con Jesús, no de los 5 maridos que había tenido anteriormente. En este mediodía, querido, querida, hay gente esperando conocer la verdad que les hará libre, pero en amor. Que esa sea nuestra experiencia, como lo hizo con Jesús con Nicodemo. Permítame orar por ustedes. Señor, te damos gracias en este mediodía. Gracias porque tomaste nuestro lugar. Pero también te suplicamos en este día que seamos empáticos con otras y otros. Señor, que también necesitan encontrarse contigo. Que le podamos hablar la verdad tuya en amor. Y que tu Espíritu Santo pueda culminar la obra que empieza en ellos y en ellas. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Querido, querida, hablemos de Cristo. Vamos a esparcir la semilla. Del fruto el Maestro se encarga. No te rindas, siga hablando de Cristo. Buen provecho. Y nos vemos el miércoles que viene, si así el Señor nos lo permite.